para el que no haya seguido este caso, estoy hablando del caso del marido de la señora María Sevilla, que tiene 3 flecos. Entonces, para el que no conozca este caso, la señora María Sevilla se hizo conocida porque era una experta, tenía una asociación llamada Infancia Libre, que en teoría se presentaba como una asociación que asesoraba a mujeres víctimas que se habían separado teniendo hijos y tenían mala relación con el marido, ¿no? Y luego fue noticia porque fue detenida porque mantenía a su hijo sin escolarizar, encerrado en su casa. Su madre fuera detenida el sábado pasado por sustraer a su otro hijo. El padre de ese menor tenía la custodia. La policía les localizó en una finca de Cuenca, donde la mujer, María Sevilla, habría encerrado al menor durante meses. Tapada y totalmente aislada, esta finca fue la guarida de María Sevilla, su pareja, la hija de ambos de 6 años y el hijo de 11 que tuvo con su exmarido. Ella llevaba 6 meses en busca y captura por sustracción de su propio hijo. No tenía la custodia. Un juez se la concedió al padre después de que María le denunciara falsamente por abusar sexualmente del menor. Finalmente la policía la detuvo el pasado sábado. Los menores no iban al colegio ni al médico. El pequeño Samuel ya se ha reunido con su progenitor, que asegura que el niño estaba sometido a una fuerte educación evangelista. Hay que decir que esta señorita o señora acabó condenada y el hijo fue entregado en custodia al padre, don Rafael Marcos. Te confieso que no sabía de este caso, estoy enterándome ahora mismo. No voy tanto al caso de doña María Sevilla como a un caso derivado del caso María Sevilla por cosas que se dijeron. Es un caso bastante interesante. Por cierto, el hijo hizo unas declaraciones hace relativamente poco en el diario El Mundo. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras. Como sabéis, las madres protectoras sufren injustamente y en muchos casos suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. Por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y por tanto que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas, porque cuando en este país ninguna institución y ninguna política pública respaldaba a las madres protectoras, sí que había mujeres, pocas, cada vez más, defendiendo con pancartas. Después de la intervención, el marido o exmarido, el padre de María Sevilla, presenta una demanda contra Irene Montero porque considera que le ha llamado maltratador. No sé si doña Irene Montero alega que estaba refiriéndose en plan genérico, de que existían, porque ha habido casos, efectivamente, de, pues como se llama como Sol Bretón y gente así, eso que usted diría, los monstruos están entre nosotros, que han cometido crímenes, pero don Rafael Marcos, que así se llama, entendió que se está refiriendo a él porque habla específicamente, en esa intervención está hablando de el indulto a María Sevilla, y para justificar el indulto a María Sevilla lo está llamando madres protectoras, aunque hemos visto que no sé si el hijo en cuestión se sentía especialmente protegido, estuvo encerrado en su casa sin escolarizar, y no sé si usted hubiera sido abogado de don Rafael Marcos, le hubiera hecho demanda, le hubiera dicho, es una ministra y está dentro de la libertad de expresión, puede hacer este tipo de intervenciones. A ver, evidentemente, claro que se está refiriendo a él. Yo no tengo la más mínima duda, porque está aprovechando está hablando, centrándose en el caso de esta mujer, con lo cual el maltratador al que ella hace referencia, aunque habla de maltratadores en general, está aprovechando la coyuntura de este caso en concreto. Lo que me gustaría, a ver si tú me puedes orientar, en qué consistió ese indulto parcial. No sé lo que es un indulto parcial, sé lo que es un indulto total, pero parcial, ¿en qué consiste? ¿En que le redujeron la pena o...? Hasta donde yo tengo entendido, el indulto parcial se refiere a que quedó en libertad, pero no recuperó la custodia del hijo.
Vale. Ella había sido condenada a una pena de prisión y él con el indulto quedó en libertad. Esta persona, por cierto, doña María Sevilla, no ha hecho ninguna declaración a los medios desde que fue indultada. O sea, igual que otras han aparecido tal, donde quiera que esté, ha mantenido un silencio absoluto. Recuérdame, y no, esto no va a influir para nada en mi opinión, pero recuérdame, no sé si lo has dicho al principio, el marido de esta señora o el exmarido estaba condenado judicialmente por maltrato. No. Y bueno, simplemente señalar. Me imagino que cuando has hablado que esta señora demandó al marido, le denunciaría. Si era por malos tratos, sería una denuncia y no una demanda. Yo lo que aquí observo es que a este gobierno en concreto le encanta, cuando utiliza una palabra, en este caso lo de madre protectora, la de veces que lo repiten, la de veces que ha salido en el discurso para reivindicar esa nueva noción, esa nueva palabra que ellos han inventado de madre protectora y la patochada y la barbaridad que desde mi punto de vista han cometido. Indultan a una señora que tuvo secuestrado a su hijo y sin escolarizar, supongo que tampoco le dejaría salir de casa. Deduzco, tenía una finca y según dice la sentencia, como una vez al día le podía dejar salir mientras no salía de la finca. Vale, sí, perfecto, como si fuese una prisión. Según asegura el relato que se filtró a los medios de comunicación, cuando la policía lo encontró, dicen que parecía un animal, las reacciones que tenía el niño. Obvio. Es que es un niño que ha estado en un régimen, pues eso, de un presidio. Tienes tu horita para pasear por el patio, pero de aquí no puedes salir. Fíjate la barbaridad, la vida que llevó ese niño durante el tiempo que fuese, creo que he entendido 2 años, sin escolarizar además, sin formarse. Y a esta señora, es que aquí la pregunta que a mí me surge es, ¿qué hubiese ocurrido si hubiese sido al revés? Sin que quien secuestra al niño es el padre. ¿Lo hubiesen indultado? Ya te digo yo a ti que no. Pues junto al debate del tema del indulto estaba el debate de la intervención, porque vino por partida triple. Hemos escuchado la intervención de doña Irene Montero, pero en ese momento la secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, se llamaba doña Ángela Rodríguez, aunque la apodaban Ángela Rodríguez Pam, participa ese mismo día en el que ella hacía esa intervención en un programa llamado La Noche en 24 horas, en la televisión pública, en televisión española, donde está también una política en ese momento de Ciudadanos llamada... la que fue vicealcaldesa, estoy fatal con los nombres, luego me acordaré, de allá Madrid. ¿De Ciudadanos? Villacís. Doña Begoña Villacís. Y claro, cuando hace referencia al indulto, se ve que la señora Villacís algo conocía del caso, porque dice, yo estoy en desacuerdo con ese indulto, y esto es lo que dice doña Ángela Rodríguez Pam. Feminismo a día de hoy es pelear por la conciliación, es pelear por proteger las vidas de las víctimas de violencias machistas que siguen siendo asesinadas y se siguen a día de hoy teniendo vidas miserables después de sufrir agresiones sexuales. Feminismo es proteger a los niños y a las niñas, por ejemplo, de la violencia de sus padres, protegerles de la violencia vicaria, es proteger a las madres protectoras como María Sevilla y como María Salmerón. Es increíble, no, ese tema no se puede dejar pasar. El gobierno acaba de verdad indultar a una mujer que ha secuestrado a su hijo. ¿Quién le va a devolver esos 2 años a ese niño sin su padre y a ese padre sin su niño? Los maltratadores no son buenos padres. No, estoy completamente de acuerdo. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener relaciones físicas. Quiero escuchar, quiero insistir en esta frase. Los maltratadores no son buenos padres. Estoy completamente de acuerdo. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener relaciones físicas. Está prohibido por ley, señora Villacís. Tiene que usted leerse la ley de infancia que no la conoce. Es asesora de Podemos. Señora Villacís, Es falso, por favor, es falso. Señora Villacís, está usted por encima de esto, de verdad, es falso. Pero es que fíjate que me has confirmado que a este señor no le habían condenado jamás. No. Y aquí insisten en que se ha indultado a una mujer protectora de su pobre hijo y va más allá. Habla ya de los padres que cometen agresiones sexuales contra sus hijos. La barbaridad que está diciendo esta señora, En ese momento la secretaria de Estado. Crucificando evidentemente a un hombre que ni siquiera había sido condenado, me parece de verdad realmente lamentable. En ese momento, don Rafael Marcos dice que amplía la demanda a doña Ángela Rodríguez Pam. Y nos queda el programa de las mañanas de Televisión Española, donde en esta ocasión no había ningún representante del gobierno, aunque había una periodista que quizá alguno la consideraría como representante del gobierno, que era la directora general del Digital Público, que habla sobre este tema y también hace una referencia a este mismo asunto.
Lo vimos ayer con la señora Montero con el tema del indulto a la señora Sevilla, diciendo que el gobierno lo que tiene que hacer prácticamente es indultar a todas las señoras que están raptando a sus hijos no, y los todas tienen no, allí. pero cuando hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre... Claro, pero en este caso... Vamos a, como es del subtítulo, lo dice, cuando hay una condena por abusos... diciendo que el gobierno lo que tiene que hacer prácticamente es indultar a todas las señoras que están raptando a sus hijos no, y los todas tienen no, allí. pero cuando hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre... Claro, pero Ha dicho, cuando hay una condena por abuso sexual al padre, ¿a mí qué queréis que diga como madre? en este caso, o sea, Claro. que tengas a Claro. esta señora que tuvo a su hijo secuestrado, que tuvo a su No, hijo secuestrado, encerrado con las ventanas cerradas, Secuestrado, no sé no, qué, y lo que tuvo digas que es que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pero pederasta. si la justicia, bueno, eso lo... Pero si Encerrado no fue no. condenado, no fue condenado. No. encerrado con las ventanas cerradas, Secuestrado, no sé no, qué, y lo que tuvo digas que es que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pero pederasta. si la justicia, bueno, eso lo dirás tú, porque la No, ahí, justicia, a ver, pero le vamos ha a dado ver, al padre... o sea, Hasta aquí la parte que tiene que ver con las tres protagonistas de nuestro hecho. Tenemos una ministra, doña Irene Montero, una secretaria de Estado, doña Ángela Rodríguez Pam, y una periodista, doña Ana Pardo de Vera. Por cierto, incluye un protagonista más, que es Televisión Española. Me llama la atención que, dado que tanto presume Televisión Española, que tiene una cosa que se llama un verificador en sus informativos, y usted pone la web y verá que hay un verificador donde verifican cosas, si lo que se ha dicho... Digo, qué lástima que en esta ocasión no se les ocurrió aplicarlo. Digo, qué estupenda ocasión para que, a lo mejor ese mismo día no les da tiempo, para que al día siguiente digan, ayer se dijo esto, vamos a someterlo a nuestro verificador. No me consta que a día de hoy, ya han pasado 2 años, puesto que esto es mayo de 2022, lo hayan hecho. Sí, lo que podría ser un fe de ratas. Claro, eso es. Porque digo, oye, no te parece relevante. Por ejemplo, el día que estaban la señora Villacís y la señora Ángela Rodríguez han discutido, pues oye, salgamos de dudas quién de las dos estaba equivocándose. Pues hubo una triple demanda y quiero analizar las tres protagonistas. Empiezo por la última. La periodista doña Ana Pardo de Vera, en Twitter la empiezan a criticar por haber dicho eso. Dicen, ¿dónde está esa condena? Porque él dice que no. Por supuesto, don Rafael Marcos hace un comunicado donde dice, no he sido condenado en ningún momento por nada. Y entonces ella primero dice, soy periodista y si digo las cosas es por algo. Y luego publica en público este artículo que dice, aquí tienen los informes médicos que confirman los abusos al hijo de María Sevilla. Y publica aquí que son básicamente los informes médicos que aportó en las demandas doña María Sevilla y no fueron admitidos como prueba para condenarle. Pero, fíjate, esto lo aporta el 31 de mayo de 2022. Y nos encontramos con que un año después, el 1 de marzo de 2023, publica una disculpa en Twitter. Claro. Pero es una disculpa un poco extraña. Porque dice, pido disculpas a Televisión Española. Dice, en el programa de la hora de 1 con fecha tal, imputé por error a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a un hijo, confundiéndolo con otro de los implicados. Y pido disculpas por este error que me llevó además a calificarle de pedrasta. Pero pido disculpas a Televisión Española. Sí, algunos no a él. muy puñeteros les hizo raro que no pida disculpas a él y dice, al final, me equivoco, pero no miento. Aún así, como yo interpreto, y esto es una interpretación mía, que eso era por algún tipo de acuerdo con la demanda que había puesto don Rafael Marcos, la demanda le iba a decir, no es suficiente, usted lo va a repetir en el programa en cuestión. Y un mes después de este tuit, es cuando pide intervenir Televisión Española para tener esta intervención. Una cosa que decir, muchas gracias Marc y Silvia. El 26 de mayo de 2022 me equivoqué con un dato e imputé una condena por pederastia a un hombre, Rafael Marcos, que no la tenía. Lo confundí con otro condenado en el llamado caso Infancia Libre o de Madres Protectoras. A día de hoy, yo no conozco a quién se está refiriendo. O sea, quiero decir, no conozco que ningún otro marido, y creo que una periodista tiene recursos para decirlo, mira, no era Rafael Marcos, era Godofredo Pascualino, y a día de hoy no se ha filtrado, aunque me sorprende porque creo que era una tertulia para hablar del caso del indulto a María Sevilla. Claro, entonces, es que vamos a ver, si esta señora en su día hace tanto énfasis en que el tal don Rafael era un pederasta que había abusado sexualmente de su hijo, ¿por qué ahora no hace el mismo énfasis en el que realmente había cometido tal delito para que nos aclare la confusión? El condenado, porque hablamos de que Eso había es. o confundía a Rafael Marcos con
otro marido de otra de Infancia Libre se llama, me parecido, Rafael Mateos, y confundía a Rafael Marcos con Rafael Mateos. Yo es que confieso que soy este tío. Yo escribí un artículo dedicado a 330 días, que está publicado en The Objective, donde decía, hasta los 330 días en darte cuenta de que te has confundido, porque, es opinión mía, entiendo que esto es un acuerdo judicial, aunque no puedo... Quiero pedir disculpas y rectificar por ello. Lamento muchísimo el daño causado. Recogiendo cable. Y quiero dar las gracias también a Radio Televisión Española. Es verdad que aunque no dice el nombre, pido disculpas a Rafael Marcos, voy a entender que cuando dice pido disculpas el daño causado, lo dirá por él, entiendo. Espero que sí, pero vamos, podría nombrarlo en algún momento. Pues ya digo que no nombra, pero entiendo que va por él. Segunda parte, que era la parte que tenía que ver... Antes de nada quiero darte mi opinión acerca de algo. ¿La parte de la periodista? Sí, en su tuit pone algo así como miento, pero... Me equivoco, pero no miento. Me equivoco, pero no miento. Desde mi punto de vista, cuando hablas con tanta vehemencia y defiendes tan férreamente que alguien ha sido condenado por abuso sexual sobre un menor, lo dices en televisión, tienes enfrente a alguien que te está diciendo, pero no, ¿qué dices? Si no ha sido condenado, demuéstrame que lo ha sido, y ella insiste, yo creo que ahí ya no te estás equivocando, estás mintiendo. Sinceramente lo pienso, porque claro, si ves que alguien te está diciendo no, plantéate que a lo mejor estás equivocándote. Sorprende que no dude, ¿no? Que no diga, yo creo que sí, tal. Cuando alguien se obceca tanto, creo que ya pasas al punto de sí, estás mintiendo. Como doña Irene Montero en ese momento estaba protegida por aforamiento, por ser ministra en ese momento y diputada, su causa fue al Supremo. Y el Supremo condena a doña Irene Montero a borrar el tuit, a pagar 18.000 euros a don Rafael y a publicar en su cuenta de Twitter, hoy llamado X, el encabezamiento de la condena. Ella considera que esa condena atenta contra su libertad de expresión y recurre al Tribunal Constitucional para pedir el amparo. Y el Tribunal Constitucional le niega el amparo. Y esto es interesante por lo que esa negativa del amparo provoca una reacción en Twitter de varios compañeros del partido al que pertenece doña Irene Montero, empezando por la secretaria general del partido, que publica este tuit. Me lo puedo imaginar. Donde dice: el Tribunal Constitucional, con mayoría de jueces afines al PSOE, desampara a la ministra de Igualdad, Irene Montero, condenada por defender a una madre protectora, y la decisión del gobierno de indultarla. Violencia política. Supongo que se refiere al Tribunal Constitucional, por no admitir otro miembro del partido sería el señor Echenique, que era en su momento el portavoz parlamentario de ese partido político, hoy ya fuera del Congreso, donde decía: ¿te contaron que poner al frente del Constitucional a Conde Pumpido iba a servir para que el órgano de garantías fuera progresista? Pero en realidad solo sirve para que sea del PSOE. Dos cosas bastante distintas. Ahora se suma la cacería de la derecha contra Irene Montero. Entiendo, porque lo ha contado uno, que al señor Echenique no le parece mal que el Tribunal Constitucional absuelva o juzgue a la gente en función de su ideología. Le parece mal que no sea a su partido. O sea, quiero decir, cuando dice qué rabia, que entendía que un Tribunal Constitucional progresista es aquel que hubiera absuelto a todos los que hubieran sido de su partido. O quizá me estoy malinterpretando. Y por último, doña Ángela Rodríguez Pan, que algo tiene que ver con este asunto, aunque hace como que no, que pone un consejo que dice que el TC, compuesto mayoritariamente por jueces afines al PSOE, inadmita el recurso de Irene Montero. Me hace gracia de todos modos que todos pongan énfasis en que el Tribunal Constitucional tiene mayoría de jueces del PSOE y no énfasis en si ha habido o no un abuso a la libertad de expresión por hacer un alegato de una condena inexistente. Pero bueno, me hace gracia que entre las que escribe sea doña Ángela Rodríguez Pan, que es una que también está demandada por este asunto. Que dice: con es inaudito y desde luego otro episodio más de la violencia política que para disciplinarnos a todas se ejerce sobre ella. Defender los derechos de todas se paga caro. Todo mi apoyo siempre, querida Irene. No sé si también está dando, porque ya puede imaginar lo que le espera a ella. Nadie se plantea en ningún momento que igual el recurso estaba mal hecho. Estaba mal planteado, que no tenía fundamentación jurídica suficiente. Nadie se está planteando eso. Todo el mundo se centra en que hay una caza de brujas motivada por la política. Y que catalogan de violencia política. El caso es que al final cumplió la pena y el pasado 10 de noviembre de 2023 doña Irene Montero borra el tuit del vídeo que hemos visto al comienzo
y pone esto, en cumplimiento de la sentencia, publicamos esto. Le pone, pues, queda condenada por lo expuesto, condenamos a la demandada para abonar 18.000 euros, etcétera, don Rafael Marcos. Recogiendo cable. Y cerramos el tema con la noticia que conocíamos este viernes, que es cuando, digamos, hacíamos lo que podríamos llamar el pleno 3 de 3, y el pasado viernes, por eso lo he incluido, aunque quería hablar de cosas más recientes, más antiguas, pero este me pareció que era un tema interesante para condenar, y es cuando hace 3 días, pues lo conocíamos, que doña Ángela Rodríguez Pam, pues condenada Ángela Rodríguez Pam por llamar maltratador a María Sevilla, debería indemnizar más de 10.000 euros, y van por vías diferentes, porque el aforamiento se ve que a la Secretaría de Estado no le cubría lo mismo. Por eso, doña Irene Montero fue por la vía del Tribunal Supremo y, en cambio, doña Ángela Rodríguez Pam ha sido juzgada, entiendo que por un tribunal ordinario. Este caso aún no ha ejecutado la sentencia, porque ha sido el viernes y no sé cuánto margen le darán para cumplirlo ni se va a apelar, pero entiendo que a lo que dice que tendrá que retractarse lo dicho en RTVE, en algún momento la tendremos que ver hacer algo muy parecido a lo que hizo doña Ana Pardo de Vera, y tendrá que aparecer en algún momento en la noche en 24 horas a decir que imputó una condena inexistente a don Rafael Marcos. Hoy un compañero nuestro, don Vicente, me comentaba hoy en WhatsApp por este caso que, por un lado, entendía la condena porque le parecía que no se podía estigmatizar a la gente en Twitter, pero también me decía que él consideraba que también le preocupaba dónde estaba llegando el tema de libertad de expresión, de a la mínima ya condenaban tal. Yo no sé si él estaba al tanto de los contextos de este caso, lo que estamos hablando ya aquí, porque yo no clasifico esto como un tema de libertad de expresión, pero te paso la bola. Yo tampoco. A ver, vamos a ver. Es que libertad de expresión, cuando lo que realmente están haciendo es, aquí no se están burlando de alguien, no están criticando a alguien por una actitud, por una ideología, no. Están imputando claramente a un ciudadano la comisión de un delito que ya no es que le condenasen, recurrió y en segunda instancia le dieron la razón. No, es que jamás hubo una condena. Con lo cual, para mí, aquí no cabe la excusa de libertad de expresión en absoluto. Sobre todo porque es que estamos hablando de opiniones de gente que forma parte o formaba parte del gobierno. Y yo creo que tienen un grado de responsabilidad y a su vez tienen un grado de influencia en la gente que los ve y los Hombre, escucha. si yo mismo lo veo por televisión y veo a una ministra diciendo hay una condena, digo, hay una condena, no lo sabía, tal. Le darías una presunción de veracidad. Claro, ya no es... O sea, es igual para mí. Perdón, me rebobino. Para mí el hecho es muy grave ya no solo por lo que están diciendo, sino por quién lo está diciendo. No es lo mismo que estas afirmaciones pues te la diga un compañero de trabajo un día de, oye, fíjate, este que abusó sexualmente de su hijo, que bien han hecho en... No, es que lo ha hecho una persona con un grado y una responsabilidad política en un medio público. Yo no estoy de acuerdo con lo de defender aquí la libertad de expresión, para nada. De todos modos, aquí por concluir, se puede decir que hay Estado de Derecho en el sentido de que alguien puede haber dicho, nunca prosperará una demanda de un particular contra una ministra de una Secretaría de Estado. No es ese bien que el abogado era muy bueno o bien que era demasiado flagrante. Dices, porque a lo mejor si me han dicho, es un maltratador, podemos discutir lo que era maltrato o no, porque hay un informe psicólogo que dice que ella se sintió maltratada. Pero como introduce en la ecuación y hay una condena, dices, gracias, acabas de poner algo en bandeja que dices, vale, o la hay o no la hay. Porque no hay discusión posible y imagino que eso quizá influyó en que las 3 veces haya ganado el demandante. Pues seguramente. Te quería poner otros ejemplos de antaño, vinculados a este que me encanta la hemeroteca y los artículos. Repito, me gustaría como puntilla final, ¿qué hubiese ocurrido si fuese al revés? Si es él el que secuestra a su hijo. Yo creo que si alguien tenía alguna duda de que Podemos no ha estado nunca a la altura de la responsabilidad institucional que se le otorgó, ayer lo demostraron en la salida del gobierno. A mí me parece que es más propio de asamblea universitaria que de alguien que ha sido ministra de España.